La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Extraoficialmente tengo conocimiento que el día jueves se llevó a cabo la reunión en la ciudad capital en donde se lograron los acuerdos en cuanto a las peticiones que como Santa Cruz del Quiché tenemos. Sin embargo, pues yo al momento no he recibido ninguna notificación por escrito en donde ellos asuman el compromiso de ejecutar estos 9 proyectos en las diferentes comunidades. Al momento de yo tener en mis manos este compromiso por escrito, pues lógicamente nosotros también de igual forma estaríamos firmando el aval correspondiente. Como se lo dije a la empresa en su oportunidad, el aval tampoco significa de que ellos vayan a empezar el proyecto de electrificación, hablando específicamente de la línea de conducción de energía eléctrica y que después dejen a las 9 comunidades, sino que al contrario. Aún firmando los compromisos, nosotros queremos que paralelamente se inicien los 9 proyectos de Santa Cruz del Quiché. Si así no lo hacen, pues igual nosotros detenemos ese proyecto, aún exista el compromiso por escrito, tomando en cuenta de que pues las 9 comunidades ya tienen varios años de estar gestionando su proyecto de energía eléctrica y nunca se les ha tomado en cuenta. Considero que es el momento oportuno para poder hacer estas peticiones y es el momento oportuno también para poder llegar a acuerdos y compromisos, tanto de Energuate e INDE como la Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Si nosotros no aprovechamos este momento, pues nunca vamos a electrificar estas 9 comunidades. Ya los señores COCODES de estas comunidades lo han manifestado, en algunas más de 8 años, en algunas más de 15 años. Hay una incluso que decía el presidente que tiene 20 años de estar gestionando y solicitando la ampliación de energía eléctrica en esta comunidad y que nunca se le ha tomado en cuenta. Entonces considero de que es ahora o nunca. Si nosotros no nos ponemos ahí sí que de acuerdo con la empresa en que ellos ejecuten estos 9 proyectos en nuestro municipio, lógicamente nunca lo van a hacer. Así que si ellos no inician paralelamente los proyectos en las 9 comunidades, tampoco pueden iniciar con el tendido eléctrico de parte del INDE y de Energuate. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.